El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló al gentío. Se trae la lámpara para meterla debajo del ceremino, debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero. No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Atención a los que estáis oyendo, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos presenta a David como personaje humilde ante Dios, y eso era lo que le diferenciaba de la mayoría de los reyes de Israel. No que fuese un santo, que no hiciese ningún pecado, ni mucho menos. Era un pecador y tiene pecados graves. Pero tiene dos grandes cualidades. Una, reconoce a Dios, sabe quién es, se prostra ante Él, se humilla ante Él, y sobre todo cuando se da cuenta de los pecados que hace y el profeta se los recrimina, en vez de salir airado y autodefenderse, reconoce sus pecados, hace penitencia, busca el bien, aunque de tanto en tanto haga de las suyas. Por eso es el gran rey de Israel, el rey fiel a Dios en su mentalidad, aunque, y que sobre todo es capaz, no solo aunque, sino que es capaz de eso, de pedir perdón cuando hace las cosas mal, cuando se equivoca, cuando peca, con esa humildad que pocos tienen para reconocer los propios pecados y para esa conversión, aunque también es verdad que estamos hace 3000 años y las cosas eran más difíciles tal vez que hoy. Digo tal vez porque dependerá de cada uno y las circunstancias de cada uno. Mientras que el Evangelio son como dichos de Jesús. Se trae la lámpara para meterla debajo del ceremino, debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero. No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. ¿Cuál es la lámpara y la luz, sino Cristo mismo? Como diciendo, la predicación, lo que os enseño, es para que se mantenga oscuro o solo en vuestro corazón, no es para que salga. Es ese sentido de que hemos oído tantas veces del Papa, la Iglesia en salida. Quiere decir, no es para mantener lo que ha recibido oculto en sí mismo, sino para que llegue a los hombres. Sabemos que es difícil, que es complicado, que muchas veces muchos rechazan, pero la obligación del cristiano de alguna forma es ese apostolado que lleve la luz de Cristo a aquellos que la quieran recibir. Claro, cuando uno no la quiere recibir, poco hay que hacer más que rezar por él. Pero cuando hay apertura de corazón, entonces hay que intentar al menos mostrar esa luz de Cristo a los pueblos, a la gente. Aunque es, ya digo, hoy difícil, pero si uno se fija ha sido difícil siempre. La gente piensa que antes eso era más fácil. Pues tampoco. Siempre ha sido complicado. Siempre la luz de Cristo pues ilumina a unos y a otros no, pero lo que no puede ser es que no ilumine por culpa nuestra, porque no hacemos nada para que esa luz de Cristo llegue. Dijo también, atención a los que oís, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y aquí las dos frases tienen muchísimos significados a la vez y muchos más importantes de lo que diré seguramente. Cuidado a la medida que usemos. En primer lugar, esa medida que usemos ha de ser esa capacidad hacia el bien que hemos de tener. Usamos hacia el bien, Dios nos hará el bien. Dios recompensa generosamente. Si nuestra medida es solo la negativa, la de la crítica, y somos inconmensurables en la crítica, en el buscar el mal de los otros,
seremos pagados con el mismo. También Dios nos buscará las cosquillas. Si no somos capaces del bien o no queremos hacer el bien, pues no lo tendremos. Y es curiosa la segunda parte. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. En la mentalidad del Evangelio, porque esta frase es muy oriental, muy judía, lo que viene a decir es: al que tiene de verdad se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y esto entra en muchísimos campos. El primero es el campo de la gracia. Aquel que vive la gracia se le dará mucho más. El que vive el bien se le dará mucho más. El que no lo vive se le quitará hasta lo que cree tener, porque no tiene, pero se cree rico. Es aquello también con los bienes de la creación, el que sabe que solo es administrador de las cosas que tiene, Dios le dará muchísimo. Al que se cree propietario se lo quitará todo porque no tiene nada. Piensa que tiene, pero es un pobre desgraciado. Así el cristiano ha de estar siempre atento a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor nos da, a buscar ese bien para todos, el bien para uno mismo, que es la propia salvación, el bien para los demás, que es aquello que significa el amar al prójimo, buscar el bien que Dios quiere para todos, no desde la soberbia personal, sino desde la humildad ante Dios, que nos va marcando los caminos, aunque a veces no nos demos cuenta y nos cueste encontrarlos. Hemos de buscar ese bien que Dios quiere, de forma tal que el Señor al final nos recompense. Hemos sido misericordiosos, hemos hecho el bien, que Él nos haga mucho más de lo que hemos sido capaces de hacer nosotros mismos.